Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde, amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos comparte una vez más, compartir la palabra del Señor, amén. Estamos muy agradecidas, amén, por el don de la vida, por el aire que respiramos, porque el Señor, en medio de estos momentos difíciles, el Señor no nos ha dejado solos, amén. Así que en esta hermosa tarde quiero comenzar, amén, saludando a toda la iglesia de Dios, manantial de vida, amén. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos que se están conectando, amén, y a los que más adelante se conectarán o verán esta transmisión en vivo o ya grabada, amén. Que el Señor le bendiga de igual manera, de una manera especial. Saludamos también a nuestros pastores, a los que nosotros pertenecemos. Ellos pastorean a la Iglesia Manantial de Vida, a nuestro pastor Leo, nuestra hermana Alicia Porras, amén. Que el Señor los bendiga de una manera especial, amén. Vamos a hacer una oración, amén, para comenzar esta transmisión en vivo, ya que hemos venido para escuchar la hermosa palabra del Señor, amén. Así que en esta hermosa hora yo te invito a que tú que estás ahí, amén, si a lo mejor estás ya en tu casa, a lo mejor cenando juntamente con tu familia, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, amén. Vamos a venir en palabras de oración, invitando al Señor a que sea Él hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, amén. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que tú nos das, Dios mío. Te pedimos, Señor, de una manera especial, que usted se glorifique, Señor, que usted sea el honrado, Señor, que usted sea hablando, Dios mío, de una manera especial a cada vida, Señor, a cada amigo, Dios mío, que va a ver esta transmisión. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, obrando en el corazón, Señor, del oyente, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, bendiciendo este momento, Señor, en el cual, Dios mío, hemos apartado, Señor, este día, este momento para escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te damos, Señor, a ti toda la gloria, Dios mío, y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, amén, en el libro del Evangelio según San Lucas. Y vamos a ir a los versículos 38 y vamos a leer del 38 al 42, amén, del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y dice de esta manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Vamos a tomar o vamos a leer una vez más este verso 42, amén, de la cual nosotros hemos tomado el tema de esta tarde, amén. Dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema escogiendo la buena parte, amén, escogiendo la buena parte. En este Evangelio de Lucas nos señala por primera vez que Jesús visitó este hogar, a esta familia por primera vez.
pero más a detalle, más a menudo, vamos a ver con frecuencia en que en el Evangelio según San Juan, ahí veremos que Jesús visitaba este hogar, le gustaba visitar esta casa, esta familia, y él disfrutaba estar con ellos. La palabra del Señor nos enseña, amén, que aconteció que un día yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este versículo nos presenta a Marta como, por así decirlo, la dueña de su casa. Amén. Y Marta, el significado de Marta significa dama o señora. Vemos con frecuencia, amén, que Marta, a través de la historia, en los versículos que hemos leído, es una mujer que es dedicada a sus quehaceres. Pero en el versículo 39 encontramos que dice que ésta tenía una hermana que se llamaba María. Dice que ella sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo más bonito y lo más hermoso, amén, que nosotros podemos ver a la luz de la palabra era que cuando Jesús llegaba a algún hogar, amén, Él predicaba la palabra del Señor, Él predicaba su palabra, predicaba el reino de los cielos, predicaba las buenas nuevas de salvación. Y esta ocasión, en este hogar y en esta familia, no fue la excepción. No nos dice, amén, con cuánta gente Él estaba o cuánta gente había dentro de su casa. A Jesús le seguían multitudes, siempre andaba con sus discípulos, amén. Por lo cual dice la palabra que María, ella, amén, se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Y dice en el verso 40, pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pareciera que la preocupación de Marta, amén, ella no se dio cuenta, amén, que ella interrumpió al Señor por sus muchos afanes, por sus muchos quehaceres. Pareciera que no se daba cuenta que Jesús estaba predicando la palabra de Dios ahí en su casa. No era cualquier hombre el que estaba ahí en su casa. Ella había recibido al Señor, estaba atendiendo a lo mejor la cena que les iba a dar al final, pero ella no le prestó el tiempo para escuchar su palabra. Por lo cual dice la palabra del Señor, amén, que ella le dice al maestro que le diga a su hermana María que se levante a ayudarla para las cosas que ella estaba haciendo. Pero la respuesta de Jesús no fue lo que Marta esperaba. Ella a lo mejor esperaba que Jesús se levantara o que Jesús regañara a María en frente de todos aquellos que estaban en su casa y diciéndole, María, es verdad, estás aquí, no estás haciendo nada. A lo mejor Marta pensó que le iba a llamar la atención a María para que le fuera a ayudar. Pero vemos que la respuesta de Jesús no fue esa, sino que las palabras de alguna forma de amonestación que le hizo a Marta, Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchos quehaceres. Sabe, amados hermanos, que me llama la atención y voy a explicar un poco sobre qué es turbación o qué es estar turbado. Es inquietar, molestar o perturbar. Y la palabra afanada es trabajar apurado, pero también es lastimar o perjudicar. Amén. Y el afán, la turbación, amén, si nos damos cuenta en la palabra del Señor, viene desde los tiempos bíblicos. Amén. No solamente es un problema de hoy, sino que viene de los tiempos bíblicos y afectó a Marta.
Amén. Afectó a Marta y hemos crecido, hemos nacido, nuestros niños, nuestros jóvenes y todos los que vienen están naciendo y están creciendo en medio de una sociedad llena de trabajo, lleno de mucho ajetreo, lleno de mucho estrés, de mucha preocupación. Y sin darnos cuenta, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, al no prestar la suficiente atención o no estar en suficiente comunión con nuestro Dios, sin darnos cuenta, nosotros terminamos juntamente con la corriente del mundo y terminamos afanados y terminamos de igual manera turbados, cansados y terminamos preocupados. Amén. Nos damos cuenta que en la mayoría de las veces, amén, cuando trabajábamos o los que trabajan anteriormente, antes de que ocurriera lo que está pasando, amén, a través de este virus que está alrededor del mundo, si nos damos cuenta antes de este tiempo, nos vamos a ver, nos vamos a reflejar a lo mejor en que nosotros estábamos llevando una vida llena de afán y llena de preocupaciones. ¿Por qué? Porque siempre estábamos en el corre y corre de todos los días. Y a veces nosotros no teníamos ese tiempo suficiente para convivir con nuestra familia, para convivir a lo mejor con su esposa, con su esposo. Amén. Y siempre estábamos en ese continuo corre, con ese continuo, amén, afán de la vida, sin darnos cuenta que estábamos corriendo en la corriente del mundo. Amén. Y la mayoría de nuestros trabajos absorbían no solamente nuestras fuerzas, sino que absorbían también nuestro tiempo. Amén. Y a veces terminábamos cansados, agotados, y solamente le dábamos al Señor migajas. Solamente le dábamos el tiempo que a nosotros nos sobraba. Y solamente, amén, le dábamos un corto tiempo a lo mejor. A lo mejor ese puede ser su situación. A lo mejor puede hacer que usted pueda decir que usted sí le daba un tiempo adecuado al Señor. Sí estaba en una comunión íntima con Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, amén, que Marta estaba afanada y estaba turbada en los quehaceres de todos los días, en este quehacer en la que a lo mejor ella estaba cocinando para darle al maestro, para darle a todos los que estaban en su casa. Así como nosotros nos esforzamos por salir a trabajar, aquellos que salen a trabajar, por llevar el pan de cada día a su casa, es necesario que usted y yo saquemos ese tiempo, amén, para que nosotros podamos alimentarnos, podamos nutrir nuestra alma, podamos comer de este maná del cielo, el cual se nos ha dejado, amén, en este libro, y sabemos que es la palabra de Dios y que tiene poder de Dios. Amén. Y tenemos que velar por nuestra alma, tenemos que velar por nuestra salvación. Y no solamente por la nuestra, sino por la de nuestros niños, por la de nuestros jóvenes, por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Amén. Es necesario velar nuestra alma, nuestra salvación. Es lo primero que tenemos que hacer, es una prioridad por encima de lo terrenal. Lo demás es necesario, a lo mejor se necesita, pero no es fundamental como lo es lo espiritual. Amén. Y vamos a ver, amados hermanos, de cómo el afán ahoga la palabra de Dios. Muchas de las veces no nos damos cuenta a lo mejor de que nosotros en medio del afán, amén, ahogamos la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo en su capítulo 13 y vamos a leer el versículo 22 para complementar
el tema en la cual estamos desarrollando. Amén. En el capítulo 13 podemos ver que Jesús, amén, enseña la parábola del sembrador. Yo creo que es una palabra que todos conocemos, que hemos escuchado, que hemos leído. Pero en el versículo 22 quiero leer y dice de esta manera: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Recordemos que el sembrador es Dios, y esa semilla maravillosa es la palabra de Dios. Y aquí en esta parábola representa a 4 tipos de personas, a 4 tipos de terrenos que representa el corazón del hombre. Y en este versículo 22, amén, dice la palabra que fue sembrada entre espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de este siglo son los que ahogan la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones? Pues todo aquello, amados hermanos, que nos quita la paz, que nos quita el sueño. A veces nos preocupamos, amén, nosotras como mujeres de la casa, como amas de casa, como esposas, como mamás. Nos preocupamos, amén, hay que lavar la ropa, hay que planchar la ropa, hay que hacer la comida, hay que limpiar, y que si nos toca ir a comprar, o si nos toca hacer alguna otra cosa, amén, siempre estamos como mujeres, amén, siempre estamos en esa situación. Usted como hombre, amén, como proveedor de su casa, como proveedor de su familia, usted, amén, se va a encontrar que con la mayoría de su tiempo usted se lo dedica a su trabajo, llega agobiado de la calor, agobiado de las situaciones en las cuales usted se encuentra en su trabajo. Y esas preocupaciones, amén, son las que muchas veces ahogan la palabra de Dios, aquella palabra que se le ha dado, aquella palabra que usted ha escuchado. Y dice también, amén, y el engaño de las riquezas, amén. Dice también que hay engaño en las riquezas. Normalmente nosotros, amén, cuando trabajamos, pues trabajamos muy contentamente. ¿Por qué? Porque recibimos un salario, porque tenemos más horas, y entre más horas, pues quiere decir que hay más dinero. Por lo cual, cuando todo ese trabajo, ese tiempo nos absorbe, la palabra del Señor la va cubriendo. Todos esos problemas, todo ese tiempo, aquel que dedicamos, amén, a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, y no tomamos el suficiente tiempo para atender, para escuchar la voz de Dios, pues todo eso lo va tapando la palabra, y dice la palabra que la ahoga y la hace infructuosa. Por eso a veces nosotros no vemos cambio en nosotros. No vemos que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, porque la palabra no es el problema, sino que el problema son los afanes de la vida, son las riquezas de la vida. Amén. Y dice la palabra en Filipenses 6, en Filipenses 4:6, dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de oración y ruego en acción de gracias. Amén, dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Amén, dice la palabra del Señor, en oración. Es necesario que nosotros, amén, estemos en comunión con nuestro Dios. Aleluya. Así que en el capítulo 6 de ese libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, vamos a ver de igual manera, amén,
Jesús estaba ahí en el Sermón del Monte, un sermón muy conocido. Amén. Y dice la palabra del Señor que un día Él estaba ahí en el monte enseñando las enseñanzas, las bienaventuranzas, las cuales nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Pero Dios ve, amén, el corazón del hombre y ve la necesidad del hombre de aquel tiempo como de este tiempo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 y como título dice, el afán y la ansiedad. Y Jesús les dice a toda aquella gente que le está escuchando y Jesús les dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús les da un ejemplo y Él les dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Amén. Mas sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y Jesús les dice, ustedes no valen más que esas aves que ustedes están viendo. Nosotros, como hijos de Dios, Dios ha puesto algo muy especial en nuestra vida y nosotros somos creación de Dios. La diferencia, amén, entre las aves es que son solamente aves y nosotros estamos hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor sopló en nosotros aliento de vida y dice que fuimos seres vivientes. Y el Señor, amén, dice que nosotros valemos más que aquellas aves que nosotros vemos, amén, que vemos que están ahí y son hermosas, son bonitas, pero el Señor ha puesto algo muy valioso en nosotros. Amén, ahora nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Es algo imposible. A veces nos preocupamos por cosas, amén, que están fuera de nuestro alcance o cosas que nosotros humanamente no podemos alcanzar. Pero dice en el versículo 28, y por el vestido, ¿y por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y dice en el versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús llama a aquellos que se preocupan, aquellos que se afanan, hombres de poca fe. Jesús no tiene problema con que nosotros, amén, salgamos a trabajar. Más bien la palabra del Señor dice que el que no trabaje, pues que no coma. Pero el Señor no tiene ningún problema con que nosotros, amén, hagamos nuestros quehaceres del día a día aquí. El problema que Jesús tiene es el afán con el cual nosotros nos afanamos, nos preocupamos y se nos va la paz, amén, y se nos va ese deseo de estar en la comunión con el Señor y sentarnos a la mesa y disfrutar de esta palabra del Señor. Amén. Por eso el Señor les llama hombres de poca fe. Y en el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Todos aquellos, amén, que no conocen del Señor, pues la palabra del Señor los llama gentiles. Y al principio decíamos que nosotros nos dejamos llevar por la corriente del mundo
y sin darnos cuenta estamos caminando, estamos corriendo mediante esa corriente en la que el mundo va, y terminamos como ellos, como los gentiles. Amén, preocupados, ansiosos por todas estas cosas. Entonces Jesús dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice primeramente que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es necesario que nosotros busquemos la presencia del Señor. Amén, que nosotros saquemos ese tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, para alabar al Señor también. Amén, con nuestra voz, con nuestras manos, con lo que el Señor nos ha dado. Amén. A lo mejor nosotros no tenemos ese don de tocar un instrumento, pero el Señor nos ha dado las manos. El Señor nos ha dado una voz con la cual nosotros podemos alabarle al Señor. Ahí en la intimidad de nuestro hogar, ahí donde nosotros, amén, buscamos su presencia, buscamos su rostro, aleluya. Y dice la palabra del Señor, regresando ya al texto que nosotros hemos tomado por base. Dice la palabra del Señor, amén, que María, la hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús. Yo me ponía a pensar y decía, pero si Jesús estaba ahí enseñando, ¿por qué no le dijo a Marta que viniera de igual manera a escuchar la palabra de Dios como los demás? Y sabe que Jesús siempre nos permite escoger lo que nosotros queremos decidir. De nosotros va a depender qué parte nosotros queremos tomar. Podemos escoger lo que María hizo, estar postrada a los pies de Jesús, estar ahí sentada frente al Maestro, escuchando su voz, escuchando su dulce palabra, las enseñanzas tan maravillosas que nuestro Señor Jesucristo, amén, enseñaba a multitudes. Pero también nosotros, amén, podemos escoger aquella parte que María escogió. Ella recibió a Jesús en su casa. Ella servía, pero no le prestó la atención para escuchar su palabra. Y a veces nosotros servimos en muchas áreas. Podemos llamarlo ministerialmente, podemos llamarlo socialmente. Servimos. Amén. Pero muchas de las veces no nos tomamos ese tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Amén. Y en Juan, en su capítulo 11, vemos a detalle, amados hermanos, de cómo Jesús amaba a esta familia. De cómo Jesús le agradaba visitar a esta familia. Y en el versículo 1, amén, del capítulo 11 del libro de Juan, vemos que se desarrolla, amén, una escena en la que Lázaro, el hermano de Marta y de María, estaba enfermo, estaba gravemente enfermo. Y Jesús se encontraba al otro lado del Jordán. Y Marta y María mandan a llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque su hermano estaba gravemente enfermo. Y cuando a Jesús le dicen, tu amigo, el que tú amas, está gravemente enfermo, y te mandan a llamar, Jesús no se fue automáticamente a la casa de esta familia que tanto apreciaba, sino dice que se quedó 2 días más. Amén, se quedó 2 días más.
al otro lado del Jordán. Porque Jesús les dice en el versículo 4 que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había un propósito maravilloso, amén, en el cual Dios ya tenía trazado un plan para esta familia, y no solamente para esta familia, sino para sus discípulos, para que ellos vieran, amén, y sea fortalecida su fe. Y dice la palabra del Señor, amén, que automáticamente Lázaro muere. Y cuando Jesús va de nuevo a Betania, en el lugar donde ellos vivían, amén, María escucha de que Jesús estaba entrando a Betania, y ella sale a su encuentro y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella a lo mejor, ¿verdad?, en su preocupación, en su tristeza, en su abatimiento de perder a su hermano, ella le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque ella sabía que Jesús era el que sanaba a los enfermos. Ella tenía puesta su esperanza en Jesús. Sin embargo, la palabra nos enseña, amén, que Jesús tardó ahí más de 2 días con el propósito de que el nombre de Dios fuera glorificado. Amén. Y de igual manera, Jesús ahí tiene una conversación con Marta y le dice que su hermano iba a resucitar. Y ella le dice: sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y aquí vemos en el versículo 32 que cuando Marta le llama a María para decirle de que el maestro, de que Jesús quería verla, dice que ella de igual manera sale y toma una actitud diferente. Ella le dice lo mismo que Marta le había dicho, pero toma una actitud diferente. Porque dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. De igual manera vemos nuevamente la actitud de María. En la primera vez en la cual Jesús visitó este hogar, vemos que María se sentó a los pies de Jesús. Pero ahora estamos viendo que ella se postra a los pies de Jesús. Y ella dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús les dice, amén, en aquella escena triste, Jesús llora juntamente con ellas, no solamente por verlas a ellas tristes, afligidas, sino que también lloró al ver el estado en el cual la humanidad se encontraba. Amén, porque al Señor le duele cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos encontramos en situaciones como estas, como la que estamos viendo, cuando Marta y María habían perdido a su hermano. Y dice la palabra, amén, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Marta le dice a Jesús que el cuerpo ya era de 4 días, porque Jesús había mandado a quitar la piedra. Y Marta le dice que pues ya trascendía mal, pero Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay algo maravilloso en creer a la palabra, lo que Dios dice. Cuando nosotros se nos ha dado una palabra, amados hermanos, hay algo maravilloso en nosotros creer en esa palabra dada a nosotros.
Como decía el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando Lázaro resucita, nos acordamos de esa palabra maravillosa cuando le dice a sus discípulos de que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, o sea Jesús, fuera glorificado. Y vamos también, amén, en el libro de igual manera ahí de Juan, en su capítulo 12, amén, en su capítulo 12 nuevamente vamos a ver, estamos viendo el tema escogiendo la buena parte, amén. Y en el versículo 1, en el versículo 2 del capítulo 12, amén, del Evangelio de Juan, ahí mismo, nos encontramos nuevamente. Y dice en el versículo 2 del capítulo 12, y le hicieron allí una cena. Marta servía, encontramos nuevamente a Marta sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y ahora vemos a María nuevamente, pero ahora la vemos y dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor. Para que ella le pudiera, amados hermanos, enjuagar los pies con sus cabellos, ella tenía que postrarse de igual manera. Y vemos nuevamente que María escoge nuevamente la mejor parte, estar postrada a los pies del Señor. Esa es la mejor parte que nosotros podemos escoger, estar en la presencia de Dios, alimentándonos, llenándonos de su presencia. Amén, llenándonos de su fortaleza, llenándonos de esa fe. Y eso lo vamos a encontrar, amados hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu con la presencia de nuestro Dios. Y quiero leer un versículo en Eclesiastés. Amén. Cuando nosotros escogemos de alguna forma, por así decirlo, la mala parte, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad. Y aquí lo dice Salomón, el hijo del rey David. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A veces nos preocupamos más por estas cosas terrenales en medio de las cuales nosotros, amén, estamos viviendo. Y se nos olvida que todo esto va a pasar, cielo y tierra pasarán, pero Jesús dijo, mi palabra no pasará. Todo lo que nosotros podemos ver y por lo cual nosotros trabajamos, nos esforzamos, dedicamos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero, todo eso un día se va a acabar. Y lo que más importa es escoger la buena parte. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Es necesario que nosotros velemos, que nosotros cuidemos esa salvación que el Señor nos ha regalado por gracia y por misericordia de Él. Amén. Y dice la palabra del Señor
en Salmos capítulo 4, ya para terminar. Ya para terminar en Salmos capítulo 4, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, amados hermanos, y tenemos esa comunión con el Señor, nosotros vamos a experimentar la paz de Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nosotros, cuando experimentamos esa paz, cuando nosotros experimentamos esa comunión con el Señor, no va a haber ese tiempo para nosotros afanarnos, para nosotros preocuparnos, para que nosotros no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Hemos crecido, como decíamos al principio, hemos nacido en un mundo lleno de afanes, lleno de preocupaciones, lleno de muchas cosas. Amén. Y el Señor no quiere eso en nosotros como hijos de Dios. El Señor mismo lo dijo, que no nos afanemos por las cosas, por lo material, sino que más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que escojamos la buena parte, aquella buena parte que escogió María. Amén. Y dice la palabra del Señor, ya para terminar, en el versículo en el versículo 42, Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Esa parte no nos será quitada, sino que esa buena parte, amén, es la que va a permanecer dentro de nosotros y va a dar fruto al 100%. Así que en esta hermosa hora, si usted tiene alguna petición de oración, vamos a estar orando, amén, por las peticiones. Vamos a estar orando por Darío Ramos, amén, que el Señor sea ahí con él en su pronta recuperación, amén. Él tuvo un accidente muy grave, dice su familia que han visto mejorías, pero necesita aún mucha oración para que él pueda recuperarse, amén. Así que vamos a venir en palabras de oración, y si tú quieres aceptar al Señor ahí en tu corazón, en este día yo te invito a que tú hagas esta oración de fe juntamente conmigo. Y tú le puedas decir, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Enséñame a vivir en santidad, en obediencia, buscando tu reino, buscando tu justicia, creyendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no lo borres de ahí. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, y te damos, Dios mío, a ti toda la gloria y toda la honra, mi Señor.